Ahí te di la opción de que puedas compartir tu pantalla. Voy a grabar también, entonces después te vuelvo a pasar la grabación de la clase, si te parece. Dale, no me llega nomás. Eh, Vamos a ver si ya me llegó a mí en el otro correo. Sí, a mí, yo me suelo copiar siempre al Gmail justamente para verificar si ya llega o no, ¿verdad? Y en el de Gmail Ujú. me llegó a mí. Entonces quiere decir que estará por ahí Sí, llegando. en el correo de la Office suele tardar, luego no sé por qué. Y vos no tenés acceso pero a tu Gmail, Danilo. Es que en este me restringe. Ah, te restringen la empresa, ya, 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 ya. Sí, muy especiales son. No, pero todas las empresas no lo son especiales con el tema de la datos. Confidencialidad. Sí, totalmente. Full, boludo. Y más ahora, justamente me estaban contando gente, es compañeros de trabajo en Inverfin, por ejemplo, que anteriormente pues nadie tenía, o sea, solamente los gerentes regionales que salían a, a sus sucursales, que viajaban, ese tipo de cosas, y los del directorio, ¿verdad? Tenían acceso remoto, digamos, ¿verdad? Pero ahora con este tema que no se podía hacer oficina, entonces No, todo el mundo ya. obligatoriamente se abrieron a tener que darle acceso a más gente de lo normal, digamos, ¿verdad? Para que puedan trabajar a distancia. Entonces, Remoto. estaban haciendo eso Es que justamente, me contaban, ¿verdad? es el deber ser, creo yo, en muchos casos, porque hay veces que por trabajo no puedes asistir al trabajo, pero puedes Mm, trabajar de tu casa, por ejemplo. Entonces, mucho claro, más. totalmente. Ahí me llegó. Yo, bueno, súper. Abrí nomás tu, ¿cómo es? Compartí nomás tu pantalla. Así voy viendo y te voy pidiendo Ok. ir avanzando con eso. Nosotros habíamos visto en la clase anterior que la información que se encuentra, eh, dale más share, eso. La información que se encuentra en un campo que contiene datos de ciudad, país, eh, barrio, creo que le pusimos también. Ciudad, Sí, le pusimos perfectamente barrio, bien identifica. o sea, país, ciudad, barrio. País, ciudad, Sí. perfectamente. Barrio era el que te traía cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, acá por ejemplo la información de las dos últimas columnas, esta es una base de datos confidencial o real al final, ¿verdad? De un cliente mío, ¿verdad? Pero yo al final uso para poder justamente tener en cuenta las dos últimas columnas que tienen un poco la ubicación de latitud y longitud del georreferenciamiento de estos clientes, ¿verdad? Entonces, la idea es un poco ver nomás cómo Sí. funciona con los datos que ya están en esa información y después ver un poco cómo nosotros podemos poner, no sé, antes de pasar al Power BI, quiero que insertes Ujú. una fila más con tus datos y vamos a ver si del mapa no podemos cargar ahí la latitud y la longitud de tu, no sé, no digo de tu casa, pero puede ser de tu trabajo, puede ser de, no sé, una ubicación que te interese poder identificar, digamos, en uno de los mapas del informe Power BI, ¿verdad? Entonces, lo que digo no es, o insertamos arriba, o insertamos abajo, y al final cuando eso llevemos al Power BI, que eso se pueda ver en ese mapa que después vamos a organizar, digamos, ¿verdad? Entonces, la última fila, Ya. puedes Vamos a copiarle ver. exactamente los mismos datos de la A ver, última fila y le cambia acá. alguno nomás. O sea, le cambia, no sé, podría ser el nombre,
La dirección, el teléfono, y eso puede dejarlo en más, sí, no hay problema. Entonces el nombre, O, cliente, no sé un poco cuál es el encabezado, ¿verdad? ah, Y lo que sí en internet, quisiera que entres un rato a buscar un lugar, digamos, para poder sacar cuál es su latitud y cuál es su longitud y escribir ahí esos datos en una fila de las dos últimas columnas. Va a tener que ser un mandato de mapa, a no ser que ustedes tengan ahí en su pantalla. Eso. Entonces allá arriba, por ejemplo, ya sale en la ubicación del link cuál es la latitud y cuál es la longitud. Se podría sacar de ahí o creo que se puede hacer un clic derecho y extraer también eso del, eso de ahí, por ejemplo. Entonces, el que es 25, el que empieza con 25 tiene que ser latitud. ¿No te da opción para copiar? así, el menos tiene que ir Y el también. menos tiene que ir, el menos tiene que ir. Eh, Nosotros pues estamos debajo del ecuador, ¿verdad? Entonces lo que hacia arriba y por es eso es positivo menos. y lo que hacia abajo es negativo. Y está el meridiano cero, digamos, ¿verdad? Allá, no sé en qué país está el meridiano cero, me parece que está en, no sé si en Inglaterra, ¿verdad? Y de ahí hacia acá, hacia la izquierda es negativo y de ahí hacia allá es positivo también. O sea, estamos con los dos signos negativos en cuanto a longitud y latitud. Por eso todo tiene negativo 25 y negativo 57 porque todo está dentro de las coordenadas de Paraguay, digamos, ¿verdad? Entonces, Ya. ¿pudiste copiar? No Sí, la copié. copia la misma cantidad, o sea, la cantidad de decimales, no sé si es la misma, ¿sí? Pero por lo menos, Y no, 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 es la ¿no? misma. Y a ver, otra No. cosa, viste que el decimal de la columna, no sé un poco si es punto o si es coma. Eso también quiero que verifiques y que le ponga exactamente así. O sea, si es 25 puntos, le ponerle 25 puntos. Y si es 25 coma, Lo que pasa es que en el, a ver, es punto. y ponerle eso. Y exactamente después del 5, ponerle el punto o la coma y después del 7 que es el otro, ¿verdad? A ver, acá 25 puntos. Ahí. Ay, es que me pone en El formato formato nomás. El numérico. formato, el formato nomás seguramente te General León. número y tiene que ser. Veo un Pero poco. si le pongo un punto, ahí automáticamente me cambia a eh, no. Él reconoce como Ah, número. Y ve un poco sí. si no es como texto o, o algo por el estilo. No, general, dice, ¿verdad? A Pero ver, a lo mejor si le pones como texto. O sea, de hecho que no importa si tenga punto, no importa si tenga. Mejor nomás ponerle como texto, como para que quede así con el punto. Entonces después cuando extraemos, le llevamos a Power BI, ahí va a tomar correctamente, digamos, ¿verdad? Bien. Ese no tiene nomás una coma ya al último, ¿verdad? Ese último dato, esa celda. Esa coma, dale, eso, ahí. Y ahí déjale. Y así mismo quiero que guardes, o sea, a lo mejor el nombre del cliente, lo que quiero que te vaya a ponerle el dato de la empresa, ¿verdad? Entonces, donde dice a ver, un poco más a tu acá creo izquierda, que sí. porque ese pues parece que es la dirección de Bueno, la... es sería bueno que miremos los encabezados un poco, porque en realidad acá la dirección. yo no hice nomás ¿cómo se llama eso? La planilla, ¿sí? Entonces no sé cuál de todas las columnas es el que dice eh, contacto o dueño. Ah, no, pero no sé si hay más. Ay, No, tener una columna hacia la columna A, por ejemplo. espérame que quiero congelar ahí, no me acuerdo.
View, Hacia para abajo. congelar View y después ponerle No me acuerdo qué era para poner. siguiente. Ahí está, la View. columna D, entonces tiene que ser Sí. View, tiene que ser en View y ponerle el segundo, ese, Free Stop Row, eso, ya está. Entonces, en la columna D, lo que quiero que te vaya y le ponga el nombre de la empresa, de tu empresa, de tu trabajo. Acá, Ahí pone tu nombre, no sé. la columna B es. Ahí lo que quiero que ponga para poder encontrar. A Eso, ¿verdad? ver, contacto, acá vamos a ponerle César. ¿Sabes qué también le falta a esta planilla? Le falta un campo que contenga importe. Entonces, quiero que le invente ahí, después latitud le puede inventar, o en el medio de todas estas columnas, inventarle una columna El importe. con valores numéricos, o sea, para que se pueda cuantificar y que eso se pueda llevar después. Porque este pues solamente es datos de correspondencia, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Ubicación, datos de contacto, pero no hay importes, o sea, son teléfonos, nombres, direcciones, latitud, longitud, y no hay, digamos, información numérica. Entonces vamos a inventar la información numérica para que eso se pueda visualizar después también. Ponerle unos cuantos importes, después copiarle nomás o ponerle algunos grandes, otros más pequeños, ¿sí? Pequeño, mediano, grande y después copiarlo a todos lados. Eso, ahora con eso yo creo que Ahí. es suficiente, súper. Déjale nomás así. Bueno, una vez que guardes este archivo, vamos a llevar a este archivo a nuestro programa Power BI. Entonces puedes darle obtener datos allá arriba. Decirle nomás, ahí, obtener datos, Excel. Y ahí buscarle al archivo donde se guardó. Eso. Ahí va a generar la base de datos. Vamos a ver los campos. Ahí reconoce la tabla 1. Sí, hoja 1, porque es la única que hay. Bueno, quiero que veas que como siempre, él en su opción genérica, digamos, cuando él lleva los datos y encuentra números, no importa si son fechas, si son números, si son, en este caso, latitud, longitud, él entiende que como son números, tienen la chance de ser agrupados bajo una función que en este caso sumariza, digamos, ¿verdad? Por eso la aparición de los tipos de sumatoria a la izquierda del campo, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener que modificar el formato de ese campo. Entonces, quiero ver un poco, a ver un poco, nosotros tenemos que poder cambiar el formato del campo. Eso normalmente se puede hacer ahí puedes entrar en transformar datos. Y en transformar datos se va al query. Y en el query tendríamos que poder ver en los encabezados de latitud, longitud, si nos vamos un poquitito más a la derecha, la última columna. Bien, ahí por ejemplo está como número, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tendríamos que poder cambiarle esa opción. En este caso, nosotros, a ver,
Creo que tiene que estar allá en vista. Ahí, por ejemplo, no te da la chance. Ahí, por ejemplo, dice número entero. Acá, ¿Cómo bueno, viste algo que te salió acá un número y entero? transformar. Y ahí, por ejemplo, allá dice, ahí dice, transformaciones de texto. En este caso, tenés una, allá al último dice longitud. ¿Le ves? Ah, acá está así. Poner un poco. Entonces ahí él le deja como, pero, a ver un poco, pasó algo. No está. En realidad hay que ponerle como texto nomás. Como texto nomás tenés que ponerle y no como longitud. Entonces ahí, por ejemplo, puedes deshacer. Ahí vos entraste en el filtro, ¿sí? Hace rato le hiciste clic derecho. Entonces, como a la derecha, ahí, por ejemplo, a tu derecha dice pasos aplicados y está longitud de texto calculado, dice, ¿verdad? Entonces, ahí quiero que le elimines nomás. Entonces, él va a volver a mostrarte cómo estaba antes, ¿sí? En realidad, esto tiene que estar como texto para que él pueda llevar exactamente los datos como texto para poder visualizar en el mapa como latitud y como longitud. Porque cuando vos le Ok, pusiste pero, longitud, él entendió que es la cantidad de caracteres que tiene ese campo, digamos, ¿verdad? Entonces va a ser ahí donde te fuiste otra vez, transformaciones de texto. En este caso, te da minúscula, mayúscula. Y cambiar tipo, ¿qué te daba? Cambiar tipo. cambiar tipo. ¿Dónde está cambiar? Ahí está, Ese. ese es. Cambiar tipo. Número decimal fijo, número entero, porcentaje, fecha, hora. Y ahí está. Allá al último, ahí por ahí, en texto, dice, ¿verdad? Dale un poco texto. Dale texto. Cambiar tipo de columna, le decís sustituir. Entonces ahí él deja exactamente con los negativos, con el decimal después de 25. Y lo mismo para, ese entramos en transformaciones de texto, no, era en cambiar tipo, en cambiar tipo. Ahí. Y ahí va a ser texto. Eso. Perfecto. Ahí sí. Bien. Entonces esto hay que guardar. Entonces allá donde tenemos el disquete, puede ser ahí. Le das guardar. Le decís que aplique esos cambios. Una vez que le dijiste que aplique, entonces podés cerrar el query. Esperarle nomás ahí que realice las modificaciones. Y cuando ya está, a ver, guardar, o sea, te da la opción de guardar como, ¿verdad? Eh, Y no me puedo dar guardar file, guardar. ahí dale nomás cerrar y aplicar. Cerrar y aplicar sería No, igual no me. viendo vos tu archivo donde estás todavía modificando, digamos, para que puedas guardar el. Sí, decirle. Sí, ahí. Eso era, bueno. Ahora nos vamos al informe. Ahora ya se visualiza, digamos, sin el símbolo de la sumatoria a la izquierda de latitud y de longitud. Ahora quiero que insertes un mapa, cualquiera cualquiera de ellos, evidentemente latitud y longitud como texto. En una tabla se va a ver como una columna llena de números nomás, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos tratando de armar justamente es un mapa que muestre a los clientes de esa lista junto con su ubicación y después vamos a ir poniéndole los importes, etcétera, etcétera. Ahí lo que hay que entender es eso, que justamente los datos que tiene aquella información que contiene latitud y longitud siempre va a tener la necesidad de ponerle en el lugar adecuado, digamos, de latitud y de longitud propiamente. En ese momento se ve en el mapa que la mayoría de los puntos se encuentran en Paraguay, pero aparece un punto perdido allá en el medio, ¿sí? Creo que esa es la mitad del Ese es mundo, el que yo le puse. Ah, no, es ¿eh? 00. La latitud cero y la longitud cero. Había uno que era. Ojo, que a lo Sí, mejor tenés algún valor que tiene cero en vez de latitud y en vez de longitud, digamos, ¿verdad? Eso nada más te había hasta. muestra en ese lugar.
podés entrar, a ver, ese por ejemplo, seguramente no tienen los datos de esa persona, entonces por eso le pusieron 0, ¿verdad? A lo mejor, ¿quién es? Andate un poco más hacia tu izquierda, en la columna D era que estaba el nombre del cliente. Por ahí le podemos buscar nomás en internet y le ponemos nosotros ahí su, ¿qué dice? JI participaciones. JIB participaciones. No sé, de por ahí, si querés buscarlo una vez y si le encontramos, le ponemos y si no le encontramos, le ponemos un ratillo nomás, no sé. No sale nada. No, bueno, no importa. Entonces, si está vacío o si aparece un 0, él va a entender que es un 0. Búscale un poco, o sea, esa base de datos en realidad podemos modificar como queremos, ¿sí? Así que, no sé, búscale a otra ubicación que vos quieras poder verle en tu mapa y ponerle en vez de ese, ¿sí? No sé, a Price ya le tenés, o sea, no sé, algún cliente tuyo, alguna otra empresa, algún Sí, vamos a banco, ver, no sé. con- Eso, mismo sistema. Se copia la latitud, se copia la longitud. esto, No sé, ahora sí, esto. no sé por qué te hace eso. A lo mejor en vez de general Me poner cambio, sí, texto y ahí ya te va a respetar lo que vos le cargues. ahí está. Voy a guardar. Ahora guarda y en el otro actualiza. Entonces ahí va a desaparecer ese punto en el centro del mundo. Es en realidad, no, eso, ahí está, actualizando. Bien. Entonces, lo que no recuerdo es si guardaste tu archivo de Excel, porque el cambio Sí, va, guardé. O sea, va a aparecer cuando guardes. hay más, por eso parece más 0. ¿Eh? Ah, hay más 0, pues. Hay más Mucho, 0. mucho, mucho 0, pero ahí. Y si querés eliminarle nomás eso, si no querés volver a cargarle a otro, Va a ser mejor. eliminarle nomás Ahora eso no puedo. que aparece, unos cuantos lo hay. Bueno, listo. Estamos. Ahora sí ya no le tenemos más ningún 0. Ok. Ahora sí al actualizarte tiene que salir. No aparece todo por hoy. Fantástico. Entonces, si querés entrar en el mapa para que sea grande, entra un poco en el mapa, o sea, no digo hacerle zoom ahí en ese cuadrito, sino ahí, eso. Entra en el que maximiza el mapa. Ahí entonces vamos a ver, y ojo que acá nosotros lo único que hicimos fue tildar latitud y longitud y llevar al dato donde se requiere la información de latitud y longitud. Él muestra un punto en cada uno de esos puntos de georreferenciamiento, pero evidentemente todos tienen el mismo color, ¿sí? O sea, acá todavía nosotros no incorporamos ningún importe al informe, entonces lo único que vemos es la distribución geográfica de esta gente, digamos, ¿verdad? No sé si de por ahí hay una necesidad de realizar eso con tus clientes, con los clientes de la empresa. Entonces,
sí o sí se requiere que ese dato de latitud y longitud se tenga como base de datos para que eso pueda pintarse en el mapa, digamos, ¿verdad? Y a partir de ahí, si es que quiero que los puntos vayan cambiando en función a un tipo diferente de cliente, un color, o en función a que necesito que aparezcan los importes, entonces voy a tener que llevar también o tildar en este caso el campo de importe que tenés también ahí arriba de latitud, y que puedan aparecer en tamaño, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí sí va a haber una variación en cuanto a los puntos que se visualizan en cuanto a tamaño, digamos, ¿verdad? Entonces, quiero que te vayas a arrastrar importe, que creo que es el que vos cargaste, ¿sí? Entonces, importe y le llevas a tamaño que está debajo en longitud, ahí. Entonces, en ese momento, tendría que poder visualizarse eh, un tamaño diferente, digamos, para cada punto, ¿sí? Evidente, cuando miramos de lejos está todo muy junto, digamos. A lo mejor si acercamos la visualización al zoom, vamos a poder ver, digamos, la diferencia entre tamaños, ¿sí? Entonces, los clientes de ustedes son bancos, financiera, entidad financiera, están dispersos también en varias regiones, ¿verdad? O están todos acá en Sí. Asunción. No, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, hacemos la auditoría, pero no vamos a la central. La Ya. central, sí, la mayoría están acá. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, a ver, amplía un poco más el zoom en Asunción. O sea, le vemos en Formosa, ahí hay uno, ¿verdad? ¿Por qué todos los puntos todavía tienen el mismo color? Porque no estamos diferenciando La ninguna leyenda. opción, por ejemplo, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, son de diferente tamaño, no así de diferente color. Para tener de diferente color, tendríamos que llevar a ubicación, perdón, a leyenda, tendríamos que llevar el nombre del cliente, por ejemplo. Quiero que trates de hacer un poco de eso. Quiero que a cliente ahora le lleves al área de leyenda. En ese momento entonces debería de aparecer una leyenda y eso va a hacer que el color de cada punto cambie, digamos, ¿verdad? Evidente, seguramente no va a ser posible porque depende un poco de los datos también que vos tengas, pero finalmente nosotros estamos viendo que con eso se completa tanto la aparición de el nombre del cliente, lo que nos sale cuando se visualiza el mapa, solamente cuando pasas el puntero del mouse al punto, sale, digamos, en el rótulo esa información, ¿sí? Pero te da el dato que uno quiere ver, digamos, ¿verdad? Todo lo que estamos seleccionando hasta acá para poder visualizar la información. Entonces, esta sería la forma de poder visualizar eh, exactamente la ubicación del cliente y los importes que están, digamos, ligados a la base de datos que vos estás manejando. Actualmente ustedes tienen base de datos con este tipo de información. Eh, mm, no, Mm, no, ahora mismo no tenemos. Lo que pasa es que caduca, pues. Entonces, tenemos que nosotros tenemos que hacer una selección y demás cosas para los arreglos. Pero ahora mismo no puedo acceder al dato. ya, perfecto. Entonces, quiero que salgas del mapa, o sea, volver al informe. Vamos a ver, digamos, el mapa en un cuadradito del lienzo, ¿sí? Eh, en este caso, está en la flechita a la Salida a volver izquierda. al informe. Esa, volver al informe, eso. Al entrar en volver al informe, nosotros tenemos el mapa un poco más chico, ¿verdad? Tratando de mostrar todos los puntos, digamos, del mapa. Evidentemente sufre una alteración ahí el zoom. Y lo que podemos hacer es, junto con ayuda de otros diseños, es decir, hacemos un clic fuera del mapa y ahí cargamos una tabla, por ejemplo, ¿verdad? No sé, vemos una diferenciación, aparte de ver el mapa, también de una tabla que contenga, digamos, los datos de los clientes por ranking, una cosa así, ¿verdad?
Eh, entonces, ahí podemos tildar de repente nombre cliente, importe. Para los datos numéricos ya no necesitamos la latitud y la longitud. Era simplemente para observar eso en el mapa, ¿sí? Entonces, ahí le damos, por ejemplo, nombre cliente y, no sé, importe de repente. Entonces ahí podríamos organizar la información de mayor a menor, para poder ver en la cartera de mayor, no sé, este es un importe ficticio nomás que nosotros le hicimos, pero en el hipotético caso que vos tengas ahí, no sé, activo, morosidad, cartera, depósito, etcétera, que son, no sé, digo, ¿verdad? Algunas de las cuentas que vos podrías estar tratando de ver, le tenés de esa forma entonces organizada a los datos. No sé, a lo mejor necesitas también hacer una, ¿cómo se llama eso? Una distribución por ciudad. En este caso veo que hay un campo de ciudad que a lo mejor podría ayudarnos a poder eh, hacer otra vez una jerarquía de los datos. Y para tener en cuenta nomás la jerarquía es poder darle, pero no en el formato de tabla, porque en el formato de tabla normalmente salen los datos como si fuesen, digamos, parte de la información que tildaste primero, en este caso de cliente. Entonces va a tener que ser tipo una tabla dinámica para poder, digamos, mostrar la información. Porque, por ejemplo, acá la selección que le diste a la tabla es la que está no debajo del segundo mapa o del tercer mapa, sino debajo de... A ver, si llevas un poco tu puntero del mouse hacia la parte de visualizaciones, quiero ver nomás cuál es el rótulo que sale al lado del... No es al lado de... ahí, tabla. Para entender, ese diseño de tabla es lo que nosotros le conocemos en Excel como la tabla normal, el que tiene el encabezado, que tiene filtros y abajo tiene, digamos, las filas de colores intercalados, digamos, ¿verdad? Pero el de al lado, si le das, a ver, si llevas la mano esa del puntero del mouse hacia la derecha, vamos a mirar un poco, no, ahí nomás entra, eso, ahí. Ese, por ejemplo, tendría la opción de mostrarte como matriz, ¿sí? Entonces, vos en ese momento, si le das un clic, vas a cambiar el diseño de esa tabla estática o la tabla de filtros como si fuese una tabla dinámica, ¿sí? En ese caso, a ver un poco, vuelve nomás a aparecer que aparte del local, ¿por qué dice local capital? Ah, porque seguramente es el nombre del encabezado nomás de ser local capital. Aunque no le veo yo como local capital. ¿Por qué dice local capital? Cliente sí es. Pero local... Ah, no es tampoco. ¿Querés No, irte un rato a agrupa. Es tanto por capital y después más abajo solamente está de otro lado. Sí, entonces vamos a hacer un poco algo. Quiero que entres en los tres botones de la esquina ahí de tu tabla dinámica. En esos tres botones, ahí por ejemplo tenés exportar datos, permite mostrar datos, quitar destacados, orden descendente, ordenar por. O sea, eso para hacer algunas modificaciones, digamos, a tu... pero acá a lo mejor lo que podemos hacer es lo siguiente. Quiero que tengas en cuenta también que como tenés los datos como tabla dinámica, acordate que en Excel, por ejemplo, las áreas de la tabla dinámica se mostraban siempre hacia la derecha. En este caso le tenemos también debajo de visualizaciones a las áreas. Por ejemplo, en filas le tenés a cliente, en columnas le tenés a ciudad y en valores le tenés a importe. Lo que quiero que hagas acá para poder ver una jerarquía o diferentes jerarquías es llevarle a ciudad, que es la que tenés ahora mismo en el área de columnas, quiero que le lleves al área de filas. Y entonces va a estar debajo de cliente, ¿sí? Eso. Así también tipo Excel te muestra una línea donde vos tenés la opción de visualizar, digamos, en qué lugar está soltando el campo. Entonces, si bien tipo tabla dinámica también, cuando tenés un elemento que tiene otra vez una categoría o un elemento dentro, veías vos
en Excel, ¿verdad? Las tablas dinámicas tenían esos botoncitos más y menos. Acá también se pueden visualizar de la misma forma, ¿sí? Pero acá lo que quiero que se tenga en cuenta es lo siguiente. A diferencia de cómo en la tabla dinámica se veía, nosotros tenemos ahora en la esquina de arriba de esta tabla dinámica, quiero que mires que ahora tenés dos flechas, una está inactiva, que es la que muestra que va para arriba, la que va para abajo. A ver, quiero que agrandes, entra un poco a agrandar el icono que está al lado del embudo, eso. Ese vamos a usar, vamos a agrandar un rato. Se ve más datos, digamos, en esta pantalla, en el lienzo, porque está más grande. Evidente no se ve todo, pero él para tratar de ayudarte a visualizar el dato total, a diferencia de una tabla dinámica que es muy larga, por ejemplo, en Excel no le ves al total, este sí te muestra ya el total y los datos que están en el medio están ocultos en algunos casos, ¿sí? Allá arriba en la esquina, quiero que veas nomás que tenés, a la izquierda de esos 3 puntos, tenés una flecha que señala para abajo. Quiero que posiciones el mouse en esa flecha que señala para abajo, a tu izquierda, más a tu izquierda, 1, 2, 3, 4 iconos más a tu izquierda, tenés una sola flecha que señala para abajo, ese. Dice, haga clic para activar explorar en profundidad. Si le das un clic, ¿le diste? ¿Hizo algo o no hizo nada? ¿Qué? ¿Qué hizo? No, No, nada, no hizo. ¿Y el otro? nada. El que está a tu derecha, ¿qué dice ahí? Ir al siguiente nivel de la jerarquía. Dale un poco un clic ahí en esas dos flechas. Ok. ¿Qué pasó ahí? Este sí es el subtotal, lo que en tabla dinámica normalmente conocíamos como subtotal. Esta segunda jerarquía es el último dato que se encuentra, digamos, a ver, para entender, probablemente en ciudad, nosotros le tenemos a todos en local capital, ¿sí? Eso me parece raro. ¿Quieres ir un rato hasta la tabla? Es decir, a tu izquierda totalmente. Quiero que vayas al icono que están, esos 3 iconos que tenés a tu izquierda. Ahí. Ah, sí, todo dice local capital. ¿Y dónde está? Porque yo había visto en Cacupé inclusive. Ah, claro, pero porque eran los, ¿cómo se llama? Porque eran la información de la latitud y de la longitud del mapa, pues. Por eso nomás, no tiene una, ¿cómo se llama eso? No tiene un campo que me muestre las ciudades, digamos, ¿ya? Bueno, ese nomás es el inconveniente. Por eso ahora mismo nosotros vemos que todos los otros datos están como local capital. No sé, para poder ver nomás, quiero que le ponga 5 ciudades diferentes. No importa que no tenga coherencia la latitud y longitud con la ciudad que finalmente vemos. Entonces quiero que a este, en vez de que digan todo local capital, ponerle 5 ciudades. No sé, uno en el Chaco, Ciudad del Este, Encarnación, no sé, así en los extremos. Entonces es simplemente para poder observar la parte numérica nomás como información agrupada por ciudad, nada más que para eso, ¿sí? Eso. Mm, Ahí. Quiero que selecciones todo y le des doble clic, entonces vamos a tener grupos de esas ciudades, digamos, ¿verdad? Excelente, de vuelta, otra vez, guardar, actualizar. Y ahí tendría que cambiar automáticamente la jerarquía. Entonces, eh, la información que se puede visualizar en Power BI, lo bueno es que vos podés armar los diferentes niveles, las diferentes jerarquías, visualizar como si fuese una tabla dinámica, pero en la medida que vos vas entrando, digamos, en los diferentes niveles, vas viendo esa información que se va detallando, digamos, ¿verdad? Entonces, acá estamos viendo por los grupos de localidades o de ciudades que tenía nuestra base de datos y de alguna manera se puede visualizar, digamos, un gráfico que agrupe por ciudad, pero si inmediatamente en esa misma información yo quiero pasar a ver los datos por cliente,
Entonces simplemente cambio de nivel y al cambiar de nivel esa información ya va a estar inmediatamente visible, digamos, en esa jerarquía, ¿sí? En este caso, la única flecha que te da, que está pintada en negro es la que señala hacia abajo. Entonces creo que esa es la que tenés que volver a presionar para que él vuelva a su jerarquía anterior, ¿sí? Haga clic para activar explorar en profundidad. ¿Y las otras flechas no se activan más? No. La flecha de tu izquierda no está habilitada. Es la primera luego. La primera flechita, ¿no? Esa. Ahí parece que cambió de... entonces, cuando vos te vas a un nivel de arriba, esa flechita de arriba es la que te va a llevar, digamos, en esa dirección. Y en el otro momento es la del segundo nivel. Entonces, para entender, si en el campo, a ver, si cliente es el que está encima de ciudad, en el área de fila, ese va a ser tu primer nivel en la jerarquía de la información. La flecha que señalaba hacia abajo te da la chance de visualizar los datos por ciudad, pero para eso tuviste que haber preparado los datos, en ese caso por ciudad. No sé, vamos a suponer que quiero también meter, para poder tener nomás en una sola información, 3 jerarquías o 3 niveles de jerarquía. Quiero que lleves también estado, que es un campo que está también ahí debajo de dirección, encima de importe. Quiero que arrastres al área de filas y también y le pongas debajo de ciudad, ¿sí? Entonces vamos a tener una información que va a cortar, digamos, los datos que tenemos en un tercer nivel, en una tercera jerarquía, ¿sí? Bien, perfecto. En ese momento la información tendría que cambiar, se va a hacer más larga, evidentemente, pero ahí quiero que vayas viendo en el momento que le haces clic en las flechas para que vayas pasando de niveles de jerarquía, ¿sí? Entonces, una de las estructuras que está disponible en la información no te muestra estado. Ahí, por ejemplo, ahí dice ir al siguiente nivel de la jerarquía. Al darle clic, ¿te muestra por estado o no te muestra nada? Ahí está. ¿Qué sé yo? Es una información comercial, digamos, ¿verdad? Estos clientes, algunos tienen crédito bloqueado, otros están activos, otros están directamente bloqueados, inactivos, y las acacias no tengo idea de qué ha de ser. Una situación que la empresa esta que nos prestó la base de datos utiliza. Pues lo que vamos nomás es que esta información es la que está disponible en diferentes niveles en un solo informe para que vos puedas básicamente hacer la visualización en el momento que vos necesites de esa forma, ¿sí? Entonces vos te concentras en armar los posibles niveles de jerarquía que tendría que tener tu información y eso es lo que se va a ver en el lienzo, ¿verdad? Cuando ya sabes que tiene ese nivel de jerarquía, puedes volver al informe. Quiero que vuelvas al informe y en el informe vayamos a ver, digamos, cómo se muestra la información. Entonces, porque para tener en cuenta, todo lo que vos cargas en el lienzo está vinculado, es decir, el mapa con esta tabla dinámica está vinculada. Lo que quiero ver nomás es cómo se muestran los datos en la medida que vos vas tildando la información que está en la tabla versus la visualización en el mapa. Eso es lo que quiero que visualicemos ambos, ¿sí? Entonces, quiero que con tu puntero del mouse te vaya hacia arriba, hacia la izquierda, y donde dice volver al informe, pases a ver el lienzo completo donde se ve primero el mapa, eso. Por ejemplo, ahora quiero que le hagas dentro de dentro de tu tabla, un clic a uno de los dos valores, o al valor o al estado. Crédito bloqueado, por ejemplo, hacerle un clic a crédito bloqueado. Se supone que al hacer clic en crédito bloqueado, ¿le hiciste? No clic derecho, sino... Sí, pero no. ¿Eh? ¿No muestra nada? No me sale. ¿Y en tu No. importe? ¿En el importe? Bueno, en este caso no muestra los datos porque esta es la dinámica, ¿sí? A ver, pero quiero que hagas otra cosa más. Quiero que insertes en la parte de afuera del lienzo, quiero que insertes una tabla
afuera, ¿sí? Fuera de esa tabla dinámica. Hace un clic, bien. Quiero que insertes una tabla. Ahí en tabla quiero que le pongas, por ejemplo, estado. Vas a tildar estado y vas a tildar importe. Estado e importe. Al tildar estado, estado va a pasar a ser rótulo de esa tabla estática no dinámica y de importe que va a pasar a mostrarse, digamos, de la misma forma como se muestra en la tabla dinámica ahí abajo del mapa, ¿sí? Solamente que acá vamos a ver si es que al hacer clic en uno de los datos de estado, cambian los datos que se muestran o no. Ahí está. Eso es lo que quería pedirte hace rato en la tabla dinámica, pero por ser tabla dinámica, al hacer clic no tiene esa interacción, digamos, con la información del mapa. Entonces, lo que quiero que vean más es que cuando vos preparas tus datos en el lienzo, el de la tabla estática te permite hacer clic en uno de los valores nada más y ese es el que se visualiza también en el mapa, ¿sí? Entonces, el total del activo muestra en colores más vivos aquellos que están dentro de esa categoría y es como que le pone una... Se muestran el mismo color, pero más tenue aquellos que no están dentro de esa categoría, digamos, ¿verdad? Entonces, en la medida que vos te vas tildando los datos de los diferentes estados, vas a ir viendo que van a haber clientes que van a ir cambiando de intensidad los colores que tienen, digamos, porque esa un poco es la característica de Power BI. Hacer que todos los informes que vos cargues en un solo lienzo estén relacionados todos ellos, ¿sí? Y así también como si vos haces clic en el mapa, en uno de los puntos de los clientes, por ejemplo, los otros datos van a mostrar solamente la información que está vinculada con ese clic que hiciste en el mapa, digamos, ¿verdad? Ahora mismo vos estás haciendo clic en la tabla estática, ¿sí? No dinámica, y todo lo que hagas es lo que él intenta reflejar en los demás informes, ¿sí? Ahora quiero que hagas al revés, quiero que hagas un punto, perdón, clic en uno de los puntos del mapa para ver qué se muestra en la información de las tablas, ¿sí? Entonces, ahí por ejemplo seleccionas un punto y ese punto que seleccionas, en este caso, ahí por ejemplo, muestra que el punto que seleccionaste, que a lo mejor vos vas a poder ver por el rótulo que te sale, digamos, del... Viste que cuando mueves tu puntero del mouse por los puntos, él te muestra un rótulo y el rótulo dice qué cliente es. A lo mejor también puedes tener un informe donde se le ve al cliente. Entonces, de hecho, nosotros ya sabemos que en la base de, perdón, en la tabla estática, la categoría seleccionada es del estado activo y su importe es 41.000. Lo que hasta acá no sabemos qué cliente es. Entonces sería bueno poder armar otra información en donde sí esté visible el cliente, por ejemplo. Entonces quiero que salgas ahora otra vez a tu lienzo y en el lienzo quiero que insertes a ver, ¿qué puede ser? En este caso casi siempre tabla es la que muestra como lista, ¿sí? Pero a lo mejor podemos también seleccionar, espera un ratito. Hay un tipo de gráfico llamado rótulo, no es KPI, un poco más para arriba, ahora un poco. Quiero que veas tarjeta de varias filas. Ese puede ponerle un poco tarjeta de varias filas. El de la derecha, el que está debajo del mapa del mundo, del globo terráqueo, al lado, ese, tarjeta de varias filas. Tilda un poco ese. Cuando tildas ese va a aparecer ese formato en tu lienzo, pero ahora solamente tilda cliente. Solo cliente. Evidentemente que en este caso, como en tu mapa vos le tenés tildado a un solo punto que no pudimos identificar quién era, con esta opción de tarjeta de varias filas estamos viendo quién es ese cliente, ¿sí? Entonces, en una sola pantalla vos tenés interactivamente, básicamente, que cualquier clic que le hagas a cualquiera de los 4 gráficos, que hasta acá seleccionaste la visualización de los datos en conjunto, digamos, ¿verdad? En este caso ya sabemos que es Ferretería Cacupé Gaspar Ayala. Si pasas al otro, ahí te muestra que es. Entonces, lo que prepares
en tu lienzo va a ir mostrándose con la posibilidad entonces de poder conocer en una sola pantalla, digamos, prácticamente toda la información o todo el enfoque que vos necesitas que se haga para poder analizar los datos, ¿sí? Entonces, ¿me estás escuchando bien, Danilo? Sí, te escucho yo. Ok, perfecto. Entonces, a ver, lo de la tabla dinámica que le tenemos idénticamente visible junto con la tabla no dinámica, quisiera que aproveches y en el de la tabla dinámica le pidas ver un nivel diferente de nivel, ¿sí? Acordate que en la tabla dinámica nosotros tenemos tres jerarquías. En la tabla estática solamente tildamos estados de importe. Por lo tanto, el único que me puede mostrar diferentes niveles de jerarquía es el que preparamos para eso, que es la tabla dinámica. Entonces, quiero que entres en tu tabla dinámica que está debajo del mapa y al hacer clic en la tabla dinámica siempre salen en la esquina, digamos, las flechas que corresponden a los diferentes niveles de jerarquía. Como estado es el último nivel donde nosotros estábamos, entonces tenemos que irnos hacia arriba. Por eso, al hacer clic en la flecha de abajo, ya no me muestra ningún cambio, sino que la flecha que va hacia arriba me pasaría a mostrar por, este que era por localidad o por ciudad. Entonces, tengo una distribución completa. En el mapa, los puntos, la ubicación geográfica del cliente. En la tabla dinámica, en este caso veo que ya pasaste a cliente, ¿sí? Entonces podría ser o el nombre del cliente ahí y en la tarjeta ciudad, por ejemplo. Eso también puede ser, ¿sí? Entonces, la idea es que uno, aprovechando el espacio Ujú. del lienzo, pueda armar su información con diferentes tópicos para poder mostrar en una sola diapositiva, digamos, diferentes datos que puedan ser visualizados en una sola pantalla, ¿sí? Entonces, eso es un poco la finalidad de Power BI, de poder hacer un entorno gráfico agradable para la visualización de los datos y que esto sea, digamos, visible de forma rápida para tomar decisiones, digamos, ¿verdad? Entonces, nada, era una muestra nada más de cómo podíamos nosotros aprovechar esta información de georreferenciamiento. Por eso te compartí ese archivo. Si vos decís que ustedes manejan luego el tema de la... O sea, en realidad a veces nosotros sin conocer la posibilidad de ver los datos en georreferenciamiento, nosotros pensamos que nos va a ser muy útil, pero a veces conociéndola podemos ver si nos va a servir al final o no nos va a servir. En este caso, vos ya sabés cómo se usa. La clase anterior habíamos visto por nombres directos para que él reconozca dentro del mapa. En este caso estamos dando ya puntos específicos de georreferenciamiento. Si a partir de ahí te va a ser útil poder utilizar eso con tu información, con la información de tus clientes, fantástico. Si no, pues bueno, seguramente eh, vas a seguir utilizando los datos, no sé, cliente, cuenta y algún otro tipo de información que a vos te ayude, digamos, a visualizar esto. Quiero que esta pestaña, la pestaña que está allá abajo, llamada página 1, le puedas llamar mapas con datos de latitud y longitud, algo así, para que se quede guardado. Yo esto quiero que guardes y que quede como modelo para recordar, digamos, cómo fue que desarrollamos esta clase, ¿sí? Eso, perfecto. Fantástico. Bueno, justito llegamos a nuestra hora. Quiero que guardes, si podés andar guardando siempre en una misma carpeta, como para poder ir complementando más adelante estos archivos, ¿sí? Entonces, vamos a ir teniendo diferentes archivos para poder mostrarte con propiedad, digamos, la cantidad de información que tenemos para ver en estas 30 horas, ¿verdad? Bueno, quiero que quedemos hasta aquí por hoy, ¿te parece, Danilo? Se colgó. Hola, hola.
Hola, hola. Genial, está súper bien. ¿Está bien? Bueno, quedamos así entonces. Hola, Yo si de repente voy a tener algún hola. cliente para hacer clases, te voy a estar luego avisando, ¿sí? En este caso, prefería hacerlo hoy nuestra clase porque mañana tengo clases a Vale, en nuestro horario. Entonces, por eso nomás, también me vino bien que me pida para hacer hoy, digamos, ¿verdad? Seguimos en contacto, Danilo. sí, no, Cualquier dale, genial. cosa, ¿sí?